Tenemos que nuestra agua residual doméstica no es más que un agua que normalmente nosotros utilizamos agua potable, que tiene unas características, principalmente es agua, a la cual le agregamos unos elementos, que estos elementos a grandes rasgos no es más que materia orgánica diluida, unas sales inorgánicas que están diluidas también, unos compuestos inorgánicos que están suspendidos y unos compuestos orgánicos están suspendidos, y esto le va a dar unas características al agua. Estos elementos se conocen como sólidos y tenemos, pues obviamente tenemos sólidos suspendidos y sólidos disueltos. Los suspendidos se pueden dividir en tanto en volátiles como fijos, al igual que los disueltos en volátiles como fijos. ¿Qué llamamos algo volátil? Pues algo que es orgánico, que es de origen orgánico, y normalmente tiene que ver con la presencia de carbono. Entonces, cuando hablamos de sólidos suspendidos volátiles, pues hablamos, por ejemplo, de unos frijoles y disueltos el azúcar. La sumatoria de los sólidos volátiles se conoce como sólidos volátiles totales, es decir, los suspendidos más los disueltos, y los sólidos suspendidos fijos más los disueltos fijos se conocen como sólidos fijos totales. Y la sumatoria de todos, pues va a ser sólidos totales. Hablamos de que el agua, cuando está en el aire, entra en contacto con unos gases y forma ácido sulfúrico y ácido nítrico, que le da unas características, o que es lo que nosotros llamamos lluvia ácida. Aquí en Casanare todavía no tenemos problemas de lluvia ácida, pero suele ocurrir donde existen vehículos que son los que emiten estos gases. También hablábamos de la hidrólisis, que es una reacción cuando la materia orgánica, en presencia o gracias al agua, por eso se llama hidrólisis, ruptura, lisis, ruptura, hidro, pues a favor o gracias al agua. Obviamente, esto debe estar o debe ser o se hace o ocurre en presencia de unos microorganismos. Si no existieran los microorganismos, pues no había esta hidrólisis, y la materia orgánica se descompone en una materia orgánica más simple. Entonces, ¿qué es una materia orgánica más simple? Pues estos frijoles o estos elementos gruesos que vemos en nuestras aguas residuales se van a descomponer en unos elementos más simples como azúcares, como aminoácidos, como ácidos grasos volátiles, que pasan a la fase acuosa y son diluidos. Entonces, también hablamos de que la materia orgánica tiene diferentes elementos, que está formada por carbohidratos, bueno, lo que nosotros consumimos en nuestros alimentos, también tiene proteínas, lípidos, que son las grasas, y fibra, que es la que nos ayuda a la digestión. La materia orgánica se puede descomponer a través de dos procesos, uno en presencia de oxígeno y otro en ausencia de oxígeno. Uno se conoce como aeróbico y el otro se conoce como anaeróbico. Cuando hay presencia de oxígeno, los resultados son CO2 y agua. Cuando no hay presencia de oxígeno, los resultados son metano y agua. Y obviamente, pues en ambos casos se producen más microorganismos. Y finalmente eso es lo que nosotros queremos. Queremos que se nos produzcan microorganismos, porque aquí lo decimos, los sólidos disueltos. ¿Y qué son sólidos disueltos? Ya lo tenemos muy claro, el azúcar, que no la podemos retirar del agua tan fácilmente, gracias a la acción de los microorganismos, por sus condiciones de su pared celular y otras características que tienen los microorganismos, utilizan esta materia orgánica, la transforman
en energía, por eso ellos emiten CO2, porque es en el proceso de respiración donde la materia orgánica se transforma en energía, y gracias a sus procesos reproductivos, pues estas células se dividen y producen más células. Pero estas células nuevas ya son sólidos suspendidos volátiles. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá en esta reacción? Transformamos sólidos disueltos volátiles, los transformamos en sólidos suspendidos volátiles. Y si recuerdan, los sólidos disueltos yo no los puedo remover, pues porque no los veo, pero los sólidos suspendidos sí los puedo remover, y es como si yo transformara el azúcar, la estuviera transformando en frijoles. No directamente, pero más o menos es así. Y recuerden cuando hicimos el ejercicio mental que los frijoles sí los puedo retirar muy fácilmente con el colador o con el elemento ese que habíamos hablado. Entonces, en ese orden de ideas, pues esto que es una reacción que es biológica, es el principal elemento de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. Y esto ocurre en algo que se conoce como un bioreactor. Un bioreactor. Y un bioreactor no es más que un reactor. A veces cuando uno escucha ese término le da miedo y se asusta porque le hablan de un bioreactor. Pero no se preocupe, un bioreactor no es más que un tanque. Puede ser un vaso, puede ser un tanque de agua, bueno, cualquier sitio donde ocurran reacciones, primero reacciones, y al llamarse bioreactor, pues es donde hay, porque hay presencia de microorganismos. Nuestro cuerpo es un bioreactor. La cisterna, cuando vamos y hacemos del cuerpo, se convierte en un bioreactor porque ahí hay materia orgánica, están los microorganismos, y esos microorganismos empiezan a degradar la materia orgánica. Entonces, desde que el agua sale de nuestro cuerpo, el agua no, la materia orgánica sale de nuestro cuerpo y llega, se mezcla con el agua y hace todo el transporte desde las viviendas hasta la planta de tratamiento, y aún dentro de la planta de tratamiento tenemos bioreactores, donde los microorganismos están reaccionando con el agua. Con la materia orgánica dentro del agua. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de lo que sucede dentro del alcantarillado, lo que sucede dentro de la planta? Pues que en la planta de tratamiento nosotros hacemos las cosas controladamente. Tratamos de que funcione, que nosotros sabemos qué es lo que está pasando y tratamos de que lo que está sucediendo ahí ocurra en favor de nosotros. ¿Y qué es lo que va a ocurrir allá? Entonces aquí hay una pequeña descripción de todos los elementos que ocurren en una planta y los voy a explicar muy a grandes rasgos porque ese es el propósito de este curso, donde vamos a hablar detalladamente de cada uno de los elementos. Entonces, tenemos un agua residual doméstica, que ya sabemos que el agua residual doméstica pues simplemente es el agua junto a todos los elementos que nosotros le agregamos. Entonces es todo esto que es lo que nosotros vertimos al agua cuando vamos al sanitario, pero adicionalmente pues también se incluye algo de arenas. ¿Por qué arenas? Porque simplemente en nuestro proceso de lavado de ropa o lavado de la vivienda, pues algo de arena va. También se incluyen sales, pues porque las sales nosotros cuando nos duchamos o otros elementos que se agregan al agua en el proceso, en la actividad antropogénica, pues van agregando sales, y obviamente pues ya sabemos que agregamos materia orgánica diluida y materia orgánica suspendida. Pero
Ese es el ideal de lo que debería pasar en una planta de tratamiento, que llegue solo esto. Pero no, llegan otras cosas. ¿Y cuáles son las otras cosas? Pues a veces a uno le parece absurdo encontrar en una planta de tratamiento de aguas residuales eh, toallas higiénicas. Uno no entiende cómo llega una toalla higiénica a una planta de aguas residuales, pero ese es el menor de los problemas. Llegan pañales, la gente acostumbra a botar los pañitos húmedos al alcantarillado, pero eso, digamos, es normal, dentro de lo anormal, porque no debería llegar un pañal al alcantarillado, no deberían llegar toallas higiénicas, los pañitos húmedos no deberíamos botarlos. Encontramos condones también. También encontramos el papel sanitario, pues obviamente hay personas que deciden botar el papel sanitario, no está mal. Hay algunas empresas que prefieren que se les bote el papel sanitario al alcantarillado o al sanitario. ¿Por qué no se hace muchas veces? Pues porque corre uno el riesgo de que se les tape el sanitario, pero se puede hacer, pues no hay ningún problema porque finalmente el papel sanitario es materia orgánica, no habría ningún tipo de problema. Pero lo que no debería llegar son basura, canecas, tarros, llegan cadáveres, llegan fetos, llegan, bueno, cualquier cantidad de cosas que a nosotros nos parecería normal, pero eso es lo que llega. Entonces, todas esas cosas, que principalmente son sólidos suspendidos, fijos, porque no tienen ningún tipo de reacción, pues, por ejemplo, un tarro, un pañal, una toalla higiénica, eso no va a ser tratado, muy difícilmente va a ser tratado en el agua. Entonces, lo primero que uno hace es retirarlos y todos esos elementos van a ir al relleno sanitario. Obviamente, después de haberle hecho un proceso de deshidratación, porque no vamos a llevar todo eso lleno de agua, destilando agua, pues porque no, primero tendría un muy mal aspecto y segundo, pues generaría un proceso de contaminación en el transporte de esa agua hacia el relleno sanitario. Pero la gran mayoría de estos elementos se van para el relleno sanitario. Digamos, en este primer paso que llamamos tratamiento preliminar, no hemos retirado nada de los contaminantes del agua. Lo único que hemos hecho es retirar cosas que se supone que no deberían llegar en el agua, pero tenemos que retirarlas, porque de lo contrario nuestro tratamiento, nuestro sistema de tratamiento no funcionaría porque se nos colmatarían los tanques, las bombas se nos obstruirían, se dañarían, bueno, diferentes circunstancias. Luego que pasamos este tratamiento preliminar, pasamos a un tratamiento que se llama primario. Y el tratamiento primario, principalmente lo que me va a remover son palabras vulgares o de acuerdo a nuestros ejemplos, los frijoles. ¿Por qué los frijoles? Porque de acuerdo a lo que hablamos en la sesión anterior y lo que ustedes me comentaban, pues es lo más fácil de quitar. Cuando hablamos de frijoles, dijeron, pues ¿cómo removemos los frijoles? Con un colador. Esa era como la forma fácil mentalmente como hablamos. Pues aquí no es con coladores, sino es mediante un proceso de sedimentación, donde gracias a la calidad o a la característica que tiene esos frijoles, y no solo los frijoles, sino ahí lo que vamos a retirar es la totalidad de los sólidos suspendidos volátiles, que gracias a las propiedades que tienen esos sólidos suspendidos volátiles, que ¿cuál es la propiedad? Pues que son suspendidos. Y al ser suspendidos, pues simplemente se puede sedimentar o se pueden colar, dijeron algunos. No, en el tratamiento de aguas residuales los sedimentamos. Entonces son sólidos suspendidos que vamos a sedimentar y los vamos a retirar. Obviamente a esto, sólidos suspendidos, lo vamos a llamar, lo que retiramos ahí, lo vamos a llamar lodo, porque tiene sólido, y yo lo pongo aquí lodo primario, porque sale del tratamiento primario. Entonces ya retiramos las arenas en nuestro tratamiento preliminar. Retiramos los frijoles en nuestro tratamiento primario. Ahora viene algo que se conoce como tratamiento secundario. Tratamiento secundario
es el proceso biológico o es el bioreactor. Entonces, ya hablamos que en el proceso biológico, aquí está el resumen, los sólidos disueltos, que dijimos que los sólidos disueltos es el azúcar, se transforman en sólidos suspendidos, que en este caso los sólidos suspendidos son microorganismos, ya lo hablamos acá, los sólidos disueltos se transforman en microorganismos que son sólidos suspendidos volátiles, y los sólidos suspendidos volátiles también ya dijimos, como en el caso anterior, solo que en este caso anterior era materia orgánica, era lo que nosotros hacemos allá cuando vamos al sanitario. Y en este caso ya no es materia orgánica. En este caso ya es microorganismo. Estos microorganismos los retiramos nuevamente gracias a un proceso de sedimentación, pero en este caso se va a llamar lodo secundario. Les voy a pedir un momento de... Entonces, diré que ya voy. Entonces, estábamos hablando que tenemos tratamiento primario, que se retira los sólidos, que son nuestras frijoles. En el tratamiento secundario retiramos una parte del azúcar. La eficiencia de los microorganismos no es del 100%, siempre hay una eficiencia menor al 100%, entonces, digamos, no se retira el 100% del azúcar, sino una parte del azúcar. En ese proceso donde el azúcar o los sólidos disueltos volátiles se transforman en sólidos suspendidos volátiles, los cuales ahora sí los podemos retirar, se llaman lodos secundarios. Hasta acá es el proceso de una planta de tratamiento normal, como las que exigen o las que hay en Colombia. Adicionalmente, pues aquí en este curso vamos a hablar de tratamiento terciario, que la función del tratamiento terciario es retirar nutrientes como nitrógeno y fósforo y otros elementos. También podemos retirar microorganismos, porque también a veces después del proceso quedan microorganismos. Y otros elementos. ¿Qué nos falta retirar? Fíjense que aquí en ningún momento hemos retirado los sólidos disueltos fijos. Sólidos disueltos fijos, no los hemos retirado, entonces también podemos retirar sólidos disueltos fijos. ¿De qué depende? Pues depende de la calidad que nosotros querramos del efluente. Y finalmente, esa agua que ha sufrido todos estos procesos, el agua que ha pasado a través de todos estos procesos, que ha hecho todos estos procesos, el agua va a llegar a un vertimiento. Y ese vertimiento va a poder realizarse a un río, o puedo realizarlo al suelo, o puedo reusar el agua. ¿De qué depende si puede hacer uno o la otra? Pues el ideal es que podamos reusar el agua. Pero para poder reusar el agua, pues el agua debe tener unas características que permitan su reuso. Entonces, pues muy seguramente si queremos reusar el agua, pues vamos a tener que hacer algunos elementos o incluir algunos tratamientos que forman parte del tratamiento terciario. Si vamos a hacer un vertimiento a un río, que es lo que normalmente se hace, pues simplemente obtenemos o realizamos estos tres tratamientos: tratamiento preliminar, primario y secundario, y obviamente hay que hacer el tratamiento de estos lodos, tanto primario como secundario, que más adelante vamos a hablar detalladamente de ello. Obviamente vale la pena decir que si una planta no tiene tratamiento primario, no quiere decir que el tratamiento biológico pase a ser primario, no. Ya por convención, el tratamiento biológico siempre es tratamiento secundario. Entonces, la existencia o no de tratamiento primario no indica que no vaya a haber tratamiento secundario. Del mismo modo, terciario. Siempre el terciario nos indica que vamos a remover nutrientes. La señorita Lorena Cataño ha levantado la mano, pues la escuchamos y atendemos pues sus inquietudes. Buenos días, Inge. Buenos días, Lorena.
Dije, qué pena, es que no me quedó bien claro, o sea, muy claro el tratamiento secundario. Ok, bueno, el tratamiento secundario no es más que lo que tenemos acá expresado como una transformación de una materia orgánica que está disuelta y que gracias a la función o a la presencia de oxígeno y a la actividad de unos microorganismos se va a transformar en CO2 porque ese es el resultado de la respiración de los microorganismos y es más de nosotros mismos. Eso es lo que nosotros hacemos, solo que nosotros no cogemos agua residual doméstica, sino cogemos, por ejemplo, agua con azúcar, los que tomaban gaseosa. Cogemos gaseosa, respiramos y en ese proceso de respiración, gracias a unos microorganismos que en este caso son nuestras células, las células de nuestro cuerpo, transforman eso en CO2, que es lo que nosotros respiramos, es el efluente o es lo que sacamos cuando respiramos. Y más microorganismos, que en este caso no son más microorganismos, sino son más células. Entonces, así funcionan los microorganismos. Las bacterias, principalmente, son las que utilizamos en estos procesos de tratamiento, que ellas, estas bacterias o estos microorganismos, consumen la materia orgánica en presencia de oxígeno o puede ser en ausencia de oxígeno, pero ya en este caso producen metano y producen más microorganismos. Y como ustedes se imaginan, los microorganismos pues ya se pueden colar, porque ya son suspendidos los microorganismos, a pesar de que son muy pequeños. En un proceso de tratamiento ellos se van aglomerando, se van aglutinando, van coagulando y ellos pues ya se pueden retirar más fácilmente del agua. Eso es lo que es un tratamiento secundario. Tratamiento secundario siempre nos va a indicar o quiere decir que hay un proceso biológico, es decir, donde hay un microorganismo, hay una reacción biológica o es un bioreactor. Por ahora no se preocupen de bioreactores, ni cómo son, ni nada de eso, solo preocúpense que el tratamiento primario no hay reacciones porque simplemente es una sedimentación y el tratamiento secundario es una reacción biológica. ¿Alguna pregunta adicional? Su merced, en una explicación anterior, pues había comentado que los sólidos disueltos en ese proceso se transformaban en sólidos sedimentables, ¿sí? Sí, Ellos se transforman como, o sea, como que se agrupan. pues es lo que estoy tratando de indicarte acá. Los sólidos disueltos, que pensemos que es el azúcar, gracias a los microorganismos, se convierten en más microorganismos, que son sólidos sedimentales. Entonces, ese proceso de respiración o de metabolismo, es que por eso es que ocurren las cosas, porque los microorganismos son unos seres vivos que consumen la materia orgánica que está dentro del agua, nuevamente el ejemplo del azúcar, la incorporan dentro de su citoplasma y luego de incorporarla utilizan esa materia orgánica para dividirse y formar nuevos microorganismos. Entonces, si yo al comienzo de mi reacción tengo 1 kilo de microorganismos y luego dejo de pasar 2 horas o 3 horas, ya voy a tener 2 kilos. Ese nuevo kilo que se formó, esa nueva cantidad de microorganismos que finalmente son sólidos, suspendidos, porque ya son microorganismos, ese nuevo kilo de microorganismos se formó gracias a 1 kilo o mucho más de materia orgánica que estaba disuelta en el agua y que se transformó, que los microorganismos recogieron, incorporaron dentro de su pared celular y la utilizaron para dividir la célula y crear nuevos microorganismos. Esa es la forma como dentro del reactor biológico, porque ocurre, se llama reactor biológico porque son unas reacciones que ocurren con microorganismos. Dentro del reactor biológico, el azúcar, que son los sólidos disueltos volátiles, se transforman en más microorganismos. Obviamente tiene que ser gracias a la presencia de unos microorganismos que son los que hacen esa tarea. Entonces, nuevamente, tengo 1 kilo de azúcar y 1 kilo de microorganismos. ¿Qué voy a obtener al final? Pues puede ser 1.5 kilos de microorganismos, que ese 0.5 kilos de microorganismos se convierten o se forman gracias a una parte de ese azúcar y una parte de CO2
que se libera al ambiente. Entonces, al final, el balance va a ser, la materia orgánica ni se genera ni se destruye, solo se transforma, solo que la materia orgánica que antes estaba disuelta, ahora se convirtió o se transformó en una materia orgánica suspendida, que son los dos microorganismos, y gracias a eso pues yo los puedo retirar del agua, los puedo sedimentar o los puedo colar, o bueno, podemos hacer cualquiera de estas actividades. ¿Alguna pregunta adicional? No, señor, gracias. Bueno, les voy a pedir a ustedes un break de 5 minutos para atender a